Bienvenidos a todos y vamos a arrancar. Al final nos hemos puesto con el doctor Jesús Dávila un poco a charlar de lo divino y lo humano y estamos aquí charlando amigablemente. Pues, don Enrique, amado presidente, como diría JJ, Bueno, ¿de usted la gracias, presentación? Paco. Muy bien, pues seré breve porque lo interesante es la charla del doctor. Pues nada, bienvenidos a todos, bien hallados a esta conferencia. Naturalmente que es una conferencia muy interesante por las previsiones, por la información que nos va a dar en la zona que nos interesa, que es donde vivimos, exactamente. Y yo creo que don Jesús Dávila Guerrero, que tiene como yo el mismo apellido, de segundo, con la conferencia del verano frente al COVID, es un paso a la normalidad, pues vamos a verlo durante esta charla y esperemos que el doctor, que es naturalmente especialista en medicina y preventiva y salud pública, es profesor de la Universidad de Cádiz, o ha sido o es profesor colaborador en la Universidad de Cádiz, y además ejerce como doctor en el Hospital del Mar de Cádiz, pues nos dé unos datos que nos dé esperanza, desde luego, porque en este momento el tema del COVID tiene que ver muchísimo con el tema económico. Y esto es lo que vamos a intentar despejar en esta jornada. Muchas gracias y paso la palabra a don Jesús Dávila. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y voy a tratar de, al menos, despejar un poquito de las dudas que pueda haber si pasamos este verano a la normalidad. Voy a intentar demostrar que sí podemos pasar a la normalidad. En principio, podríamos decir que ya desde el inicio de la epidemia, se hicieron unos análisis desde el punto de vista matemático con los datos y los posibles, la evolución que podía tener la epidemia. Estos análisis suelen ser y suelen estar ya muy establecidos desde el punto de vista de los modelos matemáticos sobre la evolución, teniendo en cuenta una serie de variables, pues este análisis establecía dos posibles escenarios. Uno del escenario era en que los países hicieran una colaboración entre ellos y, por supuesto, se pudieran vender vacunas o se pudiera disponer de vacunas. Ese era el escenario, es decir, un escenario colaborativo. Y luego otro escenario no colaborativo. En concreto, en el escenario colaborativo, nosotros terminaríamos voy a pasar un poquito porque es que hacia acá me he pasado esto, hacia acá. Y en el escenario colaborativo, nosotros deberíamos que haber terminado o deberíamos que empezar a terminar la pandemia justamente hacia junio del 2021. Empezaríamos a terminarla. Y como los últimos coletazos las daríamos ya en octubre o primero de año. Eso, en ese aspecto hemos dispuesto también, en ese escenario que estoy hablando segundo, colaborativo, es verdad que hemos dispuesto de vacunas. Y hemos establecido multitud de medidas, entre otras, los aislamientos. Y no cabe duda que esto no ha sido solamente un problema desde el punto de vista sanitario o científico, sino ha sido un problema social y económico fundamentalmente. La afectación social y sobre todo la afectación económica a la actividad empresarial y a la actividad laboral ha sido tremenda. Eso justo es lo que ha dimensionado esto como uno de los mayores problemas que hemos tenido, pues yo diría que en los últimos 100 años. Aquí veis, por ejemplo, cómo ha evolucionado la epidemia. La epidemia estaba incluso, se sabía ya, había análisis de inteligencia incluso, que sabíamos los picos que íbamos a tener. Sabíamos que íbamos a tener un primer pico, sabíamos que íbamos a tener un segundo pico y sabíamos que íbamos a tener un tercer pico más pequeñito porque
la evolución que se preveía con la disponibilidad de vacunas era la que se preveía. Aquí veis, por ejemplo, cómo esto en estos últimos días del mes, hasta el 17 de mayo, hasta el 24 de mayo. Es decir, las tasas que hemos tenido, esto desde el 24 de mayo ha ido evolucionando a mucho mejor. Es decir, solamente tenemos con un poquito alto, es Granada y Sevilla. El resto de las ciudades ha ido bajando. Y la bajada en los últimos 7 días ha sido espectacular. Con respecto a las vacunaciones, aquí veis, por ejemplo, una gráfica como a medida que las curvas de incidencia, y sobre todo la incidencia en los últimos 7 días, ha ido descendiendo, pero de manera brutal. Ahora voy a poner datos sobre eso. Veis las curvas de vacunaciones. Las curvas de vacunación van creciendo exponencialmente. La disponibilidad en los últimos 15 días o 20 días, la disponibilidad de vacuna es tremenda. Es decir, se están llegando pues 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones de vacunas. Se están repartiendo por las comunidades. Andalucía en este momento va vacunando probablemente a un ritmo muchísimo más rápido que el resto y se están, como lo veremos al final, los 7 grupos que se establecieron desde el Consejo Interterritorial como prioritarios para vacunar, se están completando los grupos de manera acelerada. Por ejemplo, esto es en la última semana. Veis que en Andalucía hay los que vacunas completadas que han recibido 2 dosis. Sobre las vacunas suministradas en Andalucía tenemos un 23% ya que han completado 2 dosis. Y se habían vacunado, es decir, y administradas, prácticamente se están, como veis aquí, se están administrando casi el 100% de las vacunas que se están suministrando con rapidez, de modo que la reserva, lo único que había, una reserva, digamos, estratégica y sobre todo de AstraZeneca para segundas dosis. Las reservas que tiene estratégica para no quedarnos, ha sido una decisión sabia en el sentido de tener una reserva estratégica para que nadie se quedara sin segunda dosis. Y entonces aquí veis también Andalucía, que lo señalo aquí, las vacunas que se han suministrado por 100.000 habitantes. Se están suministrando ahora mismo 26.548 vacunas por 100.000 habitantes. Es decir que, y ahora estamos a un ritmo de vacunación de 100.000 vacunas diarias, casi 80.000 y pico, cerca de 90. Casi 100.000 vacunas se están administrando diariamente en 911 dispositivos de vacunación. Otra cosa importante es que lo que llamamos el número básico de reproducción, que es ni más ni menos, es decir, de cada persona que se infecta, cuántas se infecta de manera secundaria. Es decir, que si de uno se infectan 2, o si de uno se infecta 1, nosotros la tasa, lo que llamamos número básico de reproducción, está ahora, como veis, en 0,84. Es decir, que de cada persona no se infecta ya ni siquiera una persona, se infectan 0,84. Otro elemento muy positivo y que nos da esperanza para que la evolución sea ya prácticamente al final de la epidemia o de la pandemia. Ahí veis, por ejemplo, número del porcentaje de personas en el resto de países que tienen al menos una dosis puesta. Y
los más grandes, podéis ver, por ejemplo, un 48% que tenía el 45% Malta, son países más pequeños, o Malta que tiene un 48%, y nosotros en global estamos un poquito más alto, estamos el 36, 37%. Y en Andalucía, como vamos a ver, estamos incluso bastante más. Veis que aquí y luego quería hablar yo de los factores que han determinado que la epidemia se expanda de la manera que se expandió. Eso fue un análisis también, con una técnica matemática también. Veis que lo que pone aquí es RR, lo que llamamos nosotros el riesgo relativo, es decir, la parte que contribuye al problema, qué porcentaje contribuye al problema. Al global, si la epidemia es el 100%, estos factores, ¿cuánto han contribuido? Por ejemplo, a las residencias por cada 100 mayores de 70 años, fue el 17%, la contribución a la epidemia. Lo digo porque al final vamos a ver ciertas medidas lo que han contribuido. Por ejemplo, el personal sanitario contribuyó un 6%, es decir, porque se infectaron y fueron unos vectores, fuente de infección y vectores para el exterior. La movilidad interna, el 9%. Donde estaban situados los grandes aeropuertos. En la movilidad externa desde Madrid, el desplazamiento, no es lo mismo que el desplazamiento, un 7%. Y luego la movilidad externa desde el País Vasco, es decir, los dos grandes receptores de aviones que procedían de la zona Italia en aquel momento y China. Es decir, es decir, en ningún momento fueron ni restaurantes ni hoteles. Es decir, que luego fueron afectados en su funcionamiento normal, pero no fueron bajo ningún concepto desencadenante ni factores que influyeran al inicio de la expansión de la epidemia. Lo sufrieron con posterioridad. Veis, por ejemplo, aquí lo que he hablado de las dosis utilizadas. En concreto, en Málaga, dosis utilizadas, se han utilizado hasta ahora 622.127 dosis. Con una dosis son 427.761. Con dos dosis, 200.468. Sobre una población de 1.685.920. Es decir, el 36,9% de la población está inmunizada. Y lo que me refiero es que aquí hay que añadir el porcentaje de personas que han pasado el COVID y se han quedado inmunizadas, que en Andalucía en total pueden ser unos 80, entre 80 y 100.000 en los últimos 6 meses, que es cuando se conserva la inmunidad hasta 6 meses. Puede ser más en función de los títulos de anticuerpos que tenga, pero podemos añadirle aquí al menos un 2 o un 3%, yo diría que hasta un 5%. Es decir, con lo cual, en este momento, a 9, 10, a 11 de mayo, tenemos casi un 40% de la población en Málaga inmunizada. Al ritmo que llevamos, a 100.000, es decir, en Andalucía, al ritmo que llevamos, en este mes llegamos al 50%. O quizás podamos llegar hasta el 60%. Y lo que yo puedo asegurar es que a este ritmo, en junio, final de junio como mucho, llegamos al 70%. Y el esfuerzo, la logística que se está desarrollando, lo estoy viendo yo, y no se está poniendo la menor cortapisa en el tema económico. Yo diría incluso que no hay bolsas ya para contratar. O sea, en el ámbito sanitario se ha contratado todo lo que había, porque se está poniendo los dispositivos y el personal para que esto pueda cumplirse en junio.
No sé por qué razón no me va esto así para adelante. Bueno, un segundito. A ver. Bueno, vamos a verlo. Vale. Aquí lo vemos ahora ya más con más exactitud el porcentaje. ¿Veis? Bueno, iba en este, un segundito. Bueno, aquí lo que decía antes, que el número total de casos curados entre diciembre del 20 y mayo del 21 eran 80.200, es decir, cercano a los 90.000. Y lo que decía, esta inmunidad, estas curaciones tienen una inmunidad durante 6 meses, con lo cual hay que añadirlo al porcentaje que tienen una sola vacuna o 2 vacunas. Ahora, si lo vemos más completo, por ejemplo, en Málaga, con una dosis, esta que pone tanto por ciento, y D aquí primero, es una dosis. Con lo cual, con una dosis tenemos el 32,6%. En segunda dosis tienen, un segundito. Vale. En segunda dosis tienen, veis, un 15,5%, con lo cual si sumamos el 32 más el 15, esos son los datos últimos que cogí incluso anoche para actualizarlo. En 32 más 15 son 47. En un 47, sumémoslo la parte que corresponde de esos 80.000, pues llegamos casi tranquilamente al 50% de inmunes en la zona de Málaga. 14,2, o sea, 30 más 14, 34, 44 y 46, cercano al 50%. Lo cual es un tema esperanzador, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema en Andalucía. Fíjense, esto es la evolución en Andalucía en los últimos 7 días. En los últimos 7 días, es decir, 463 hospitalizados, 41 ingresos nuevos, nuevos. Otra cosa es lo que haya acumulado, que habrá mucho acumulado anteriormente, pero esto es lo que llamamos incidencia o casos nuevos, que son nuevos en los últimos 7 días. 463 hospitalizados, 41 ingresos en UCI, 43 fallecidos. Si lo comparamos con lo que teníamos en los últimos 14 días acumulados, fijaros vosotros que tenemos 45.434 hospitalizados, 4.939 en UCI y 9.800 fallecidos. Luego estamos en el declinar claro, por lo menos en Andalucía, en el declinar claro de la epidemia en nuestra área. Si aquí lo vemos, el mapa de Andalucía, veis que las zonas estrictamente Granate son muy poquitas. El resto hay muchas zonas verdes y luego una zona rosada, la zona rosada que va entre 2 y 249. Luego la incidencia va bajando continuamente. La única que se mantiene en Sevilla 203 y en Granada 331. Málaga en concreto 131. Y ya probablemente esto fue a 11, a 12, vayamos descendiendo. En Cádiz 94, luego desde nuestro punto de vista, estamos descendiendo. La curva que he enseñado antes lo ve. Ahí vemos la curva en los últimos 14 días. En los últimos 14 días, que aquí está el 1 del 4 y estamos en el pico aquí, en el pico de descenso que inexorable de la epidemia. Y esto es, si vemos Málaga, que es la más oscura, esta zona de aquí es una curva que va descendiendo paulatinamente. Lo mismo, yo quería poner la curva
de descenso con la implicación del ascenso, de la curva del ascenso de las vacunaciones. La que decía antes los datos, 3.400.000 vacunados en Andalucía, con primera y segunda dosis. Y una C, los inmunizados. Veis, por ejemplo, estos son los últimos datos también. Y a mí me llama ya la atención esto de aquí, esta que en UCI, y esto de aquí de fallecidos. Es decir, que estamos ya entrando en una situación en que el descenso está evitando ingresos en UCI y está evitando mortalidad. Entonces, lo que nos mantiene son lo que lo llamamos PDI, que son pruebas diagnósticas de infección activa. Pruebas diagnósticas de infección activa. Que hay 120, confirmados 120, hospitalizados 3. Esto el 10, el 9, fijaros vosotros que estábamos en 400 versus en el sentido contra de 120 al día siguiente. De 400 del total de confirmados, 120. Y de 15 ingresados en UCI a 3 ingresados en UCI en ese día. Y fallecidos, 0. O sea que los datos creo que demuestran claramente dónde estamos. Y otra cuestión es a los grupos que ha ido afectando. Al principio, viene mejor aquí, es decir, entre el 1, desde el principio de la epidemia hasta el 20 de mayo de 2020. Si nos fijamos aquí, en esta parte afectó a los grupos de más edad. Estamos hablando de 80, de 70, de 60 y tanto. En mujeres exactamente igual. Los grupos más jóvenes de aquí abajo no fueron afectados. A medida que ha ido avanzando ahora del 11 de mayo a diciembre del 20, aquí ya empezó, no había vacunaciones tampoco todavía, pero sí, como habían pasado y sabían inmunizar los grupos de mayor edad, empezaron a afectarse grupos de edades intermedias, de 50, de 60, incluso hasta de 40. Pero a medida que ha ido avanzando la vacunación, se ha ido, digamos, polarizando las infecciones hacia los grupos que no estaban vacunados. Todos estos grupos anteriores estaban inmunizados, se han empezado a inmunizar con vacunas, con lo cual el descenso de morbilidad me refiero cuando morbilidad significa enfermedad, han ido descendiendo y han ido ocupando su lugar los grupos, fijaros vosotros, hasta de 4 años, es decir, los grupos de menor edad. Efecto de la vacunación también, aquí es efecto de la vacunación. Y todavía desde el 8 de marzo, de 21 en adelante, hasta ahora, aquí se ve muchísimo más el efecto. Son los grupos de edades medias, de 40, de 50, incluso hasta de 20 años, son los que están afectados. Efecto, aquí sí es efecto claro de la vacuna. Y los que se han ido vacunando, se definieron 7 grupos, que ahora vamos a ver. El primer grupo está completado. El primer grupo, que se fueron las residencias de mayores, cuando estaban las personas, se definieron 7 grupos. Entonces, residencias de mayores. El grupo 2, lo vamos a ir viendo todo así. Fijaros vosotros, el plan de vacunación, 1 millón por semana. Pone en marcha 545 puntos con 911 equipos. Es decir, los dispositivos, yo creo que no se pueden poner más dispositivos ya. Con lo cual, estaríamos avanzando si se ponen el 100% de las vacunas, que raramente no se ponen, y se ponen 97, 98, porque hay algunos que no se pueden sacar las 7 dosis. Por ejemplo, el grupo 1, que éramos las personas mayores,
de 80 años hasta 90 ingresados en residencias de mayores, ese grupo está inmunizado por completo. O sea, se ha inmunizado por completo, con lo cual no son vectores de transmisión, ni siquiera en el propio personal. El grupo 2 se ha completado, el grupo 2 y el 3A se ha completado por completo. Fueron de los primeros también, junto con la residencia de ancianos. Son los profesionales de primera línea y de segunda línea en el ámbito sanitario, desde todos los sanitarios de hospitales, centros de salud, lo que es la odontología, la higiene dental, todos los sanitarios públicos y privados. Esos se han ido vacunando en hospitales, los hospitales han hecho un esfuerzo y se han ido vacunando todo. Eso se vacunó prácticamente durante el mes de febrero. Se vacunaron todos. El grupo 4, los grandes dependientes, se ha completado ya también. Es decir, se ha completado tanto en hospitales como en centros de salud. El grupo 5, prácticamente, que son personas mayores de 80 años, se ha completado ya al 100%, al menos con una dosis. Luego, el grupo 5B, que son las personas entre 70 y 79 años, está en una... prácticamente se ha completado ya. Hay algunas zonas donde van un poco más retrasadas y se han ido retrasando. Incluso para captarlo se ha puesto varios números que se puede llamar y al centro de salud y te dan cita si tiene esas edades. Actualmente se está en el grupo entre 60 y 69 años, que una gran parte entre los nacidos entre 52 y 55, que se está dando ya, se puede llamar al centro de salud que a uno le corresponde, y a veces hay que tener cierta paciencia, pero bueno, se te puede uno llamar al centro de salud y entrar en la vacunación. El grupo 6, todo lo que son las fuerzas de seguridad, ejército, fuerzas de seguridad, profesionales de protección civil, emergencia, fuerzas armadas. Aquí prácticamente se ha vacunado todo. En las fuerzas de seguridad se han vacunado, por lo menos en Andalucía se han vacunado todo. Las fuerzas armadas que ha tenido vacunación, tenían disponibilidad de sus vacunas, se han vacunado todo, con primeras y segunda dosis, porque además era estratégico, porque había barcos que no podían salir porque tenían, no estaban vacunados, tenían que hacer ejercicios y maniobras y tenían que estar obligatoriamente vacunados. Luego ese grupo 6 está casi vacunado, o yo diría que entero, muy poquitos pueden faltar, por lo menos en Andalucía creo que faltan muy pocos o todos están vacunados. El personal, grupo 6B, que es el personal de educación en primaria y en secundaria, está vacunado. Educación infantil, primaria y secundaria está vacunado y se ha completado. Falta por completar lo que es la educación superior, la educación universitaria, que ahí hay una disquisición y no se han vacunado, no estaban dentro de este grupo sexto y quedan ahí por vacunar. El de primaria y secundaria, como hemos dicho, se han ido vacunando todo, tanto la pública como la privada. Y se han vacunado con AstraZeneca. Luego el grupo 7, que es un grupo que se ha vacunado íntegramente en hospitales, son grupos que tenían fundamentalmente algún problema oncológico, quimioterapia reciente en los últimos 3 meses, hemodiálisis, personas con síndrome de Down con mayores de 40 años, algún tipo de discapacidad que produjera déficit inmunológico importante, se han ido vacunando, hemodiálisis sobre todo, y las infecciones por VIH, pero con una cosa que llaman que tienen los linfocitos, digamos que están muy bajos y su inmunidad es muy precaria, pueden infectarse de cualquier cosa, que quedan muy poquitos ya. Y el grupo 8, que es entre 60 y 65 años,
se empiezan a vacunar ya, que es uno de los grupos, y se están vacunando ya. Muchos centros de salud van bastante avanzados, los nacidos entre el 56 y el 61. Este grupo no está completo, y el grupo 9, entre 51 y 59, se empiezan a vacunar ya, y en las próximas semanas estos se van a vacunar con Pfizer, con Moderna y con Janssen. En las próximas semanas se empezarán masivamente en gran cantidad todo este grupo 9. Bien, pues entonces yo resumiendo diría que las medidas que se han establecido durante este año y medio están dando resultados. Incluso diríamos que desde el punto de vista epidemiológico se está resolviendo como preveíamos que se iba a resolver. Como dije al principio, las predicciones que habían desde los modelos epidemiológicos, los modelos matemáticos, nos decían que si hay países que tenían un sistema colaborativo, colaborativo llamamos la colaboración con países de nuestro entorno de la Comunidad Europea, iban a tener disponibilidad de vacuna porque se había previsto así, y la realidad está cumpliendo lo que veíamos desde el principio, o lo que veíamos posible desde el principio. Y luego, que el ritmo de vacunación nos permite asegurar que con altísima probabilidad, un 70% de vacunados más inmunes en junio de 2021. Y luego, el carnet de vacunación europeo va a permitir reactivar el turismo en la costa de este verano. Es decir, que las personas, mayor cantidad de proporción de turistas que vienen en la costa son alemanes, ingleses, y ahora en una proporción rusos también. El carnet europeo de vacunación va a permitir que se pueda venir con absoluta tranquilidad, con la seguridad de que no va a transmitir, ni va a tener un entorno donde se le pueda transmitir a ellos, por lo que estamos viendo. Yo creo que deberíamos empezar ya a difundir que la Costa del Sol es un destino turístico seguro, es decir, desde el punto de vista COVID. Es decir, no va a venir nadie aquí no se va a transmitir. Ni siquiera por tomarse una cerveza se va a transmitir. Y que ahora diré, es decir, como vimos los factores que han determinado la expansión de la enfermedad, en ningún momento ha puesto estar en una terraza de un bar. Los factores que la han determinado, es decir, que luego ha sido un efecto secundario de los factores que hemos dicho, pero en ningún momento la gran transmisión se ha producido ni en un restaurante ni en un hotel. Es más, se han tomado, yo he visto hoteles donde las medidas han sido tan extremas y tan impresionantes que es imposible que se hubiera producido la transmisión. Es más, incluso ha habido unas grandes innovaciones, es decir, el ácido hipocloroso el ácido hipocloroso es como la lejía, pero que no afecta para nada. Te lo puedes poner en la piel y te desinfecta, te puedes poner en el tejido y no afecta. Eso fue el desarrollo de un empresario almeriense que se fue a Alemania y lo ha desarrollado y lo ha comercializado en España. Luego, ¿qué es lo que decimos? Es decir, que es un destino turístico seguro, porque vamos a tener un nivel de inmunidad muy alto, cercano al 70% o más del 70%. Y segundo, es decir, que, como digo, el declinar será a partir de junio, pero tendremos ya el goteo probablemente hasta octubre. Pero yo creo que hay que mantener las medidas básicas, es decir, que además nos dan una especie de marchamo de calidad a nuestros establecimientos. Es decir, higiene de manos, que yo creo que además deberían que quedarse, las mascarillas y las distancias prudenciales. Yo creo que con esas simples medidas de recomendaciones, dado el nivel de endémico que tenemos, es tan bajito
que no deben ser nuestros establecimientos un elemento de transmisión bajo ningún concepto. Y yo creo que más o menos esta era la idea que yo tenía. Es decir, yo remarcaría esto último, es decir, que los datos que tenemos de la evolución de la epidemia, de los datos que tenemos de la evolución de las vacunaciones, nos hacen tener una casi seguridad de que, con un alto nivel de seguridad, de que vamos a tener un 70 o más en mes de junio. Y yo creo que por mi parte esto es más o menos lo que he intentado transmitir. Pues muchísimas gracias, doctor, porque desde luego mira que estamos saturados de información, de telediarios hablando siempre de lo mismo, pero yo siempre he hecho en falta que sea un doctor, o sea, que sea alguien que esté de verdad en las trincheras, que nos cuente de primera mano, y desde luego creo que ha sido muy enriquecedor. Y Enrique ya nos quería hacer alguna pregunta. Sí, Paco y el doctor, tenemos información de las mutaciones o las nuevas cepas. Claro, sí, eso sí. ¿Cómo estamos con ese tema? Porque puede variar esto en la India o en el Gondwana. el COVID es digamos, los coronavirus, que además en España hay mucha experiencia. España ha sido uno de los países que en los últimos 15 o 20 años en el Instituto Carlos III ha tenido mayor desarrollo científico sobre los coronavirus. Esto no nos ha cogido, por eso yo las teorías conspiratorias me parecen que son de paranoia. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Y no son virus que tengan una especial capacidad de mutar. Aparte que los virus todos mutan. La gripe, cualquier virus muta, porque es su objetivo, permanecer vivo y estar en el organismo que le permite mantenerse vivo. Eso es ley de la vida. Ahora, no son virus que hagan grandes mutaciones. Nosotros, los datos que tenemos ahora mismo, yo te puedo hablar de los datos de Andalucía y de los datos en concreto de nuestro entorno. El 90% de las cepas que tenemos son cepas británicas. Está circulando la cepa británica. La cepa británica entró por Gibraltar, diezmó en el pico último al campo de Gibraltar y parte de Málaga, y la cepa que tenemos es la cepa británica. Las variables que tenemos, porque ahora lo que hacemos es que cada persona, ten en cuenta que las vacunas tienen aproximadamente casi todas un 94-95% de efectividad. Luego de 100 quedan 5 o 6 personas que aún vacunándose pueden coger COVID. Pero lo que nosotros estamos viendo es que a toda persona que la hemos vacunado y aparecen con síntomas, nosotros le hacemos un análisis para ver qué tipo de qué tipo de cepa es la que tiene, porque puede ser que sea una cepa que desconozcamos y nos esté entrando y nos cree problemas. Lo que nosotros hemos hecho, lo que se está haciendo en Andalucía, el 90% son 95% cepa británica. La cepa británica la lleva perfectamente, la asume perfectamente la vacuna, las 3 vacunas o 4 vacunas, Janssen, la de Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Incluso las otras vacunas que existen ahora mismo, que se están poniendo más, son la vacuna china y la vacuna rusa, abarcan perfectamente la cepa británica. La cepa sudafricana no está circulando ahora mismo por Andalucía. La cepa brasileña tampoco está circulando en grandes proporciones que nos puedan crear problemas. Y de momento la vacuna tenemos certeza de que es segura y que abarca las cepas que están circulando para Andalucía. Nosotros, en concreto, los que yo he dicho, los últimos 30 que he hecho, es que el 99,9 son cepas británicas. He encontrado un par de ellas raras, pero que son variantes locales, no tienen nada que ver. Hemos tenido incluso entradas de barcos indios, pero se han tomado unas medidas extremas y al final esos barcos indios no tenían cepa
india, sino cepa británica también. Es la que se ha hecho hegemónica en Europa y en la que nos está haciendo, la que por otra parte no nos crea problema porque la vacuna la abarca perfectamente y inmuniza frente a ello. De modo que no es esperable que la vacuna no sea efectiva para algún tipo de cepa que entre, ni creo que haya unas mutaciones propias nuestras del virus que nos cree problemas. De los próximos meses, esa variable no nos va a crear problemas. En Andalucía. Máximo había escrito en el chat, pero yo creo que si quieres plantear la pregunta, adelante, Máximo. Vale, buenas tardes a todos. Bueno, lo que he puesto en el chat es que yo también leo y veo prensa internacional y parece ser que son varias preguntas, que tendremos que volver a poner la vacuna anualmente y además, ¿en qué fase estamos en realidad del conocimiento de este tipo de virus? Porque como es un mutante constante, y además aprovecho a preguntar, ¿cómo es posible que para otros tipos de virus se han tardado años y años para tener vacunas y con este en pocos meses tenemos como 14 o 15 vacunas distintas? Ya lo he dicho, los coronavirus, hemos tenido tres, el SARS, el síndrome respiratorio agudo, que se nos fue tal como vino. Todos estábamos asustados que el síndrome respiratorio agudo, tal. El síndrome respiratorio agudo llegó en un invierno, en un verano, se fue. No volvió a aparecer más. Desapareció por arte de magia. El MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, también decíamos, madre mía, el movimiento que tenemos nosotros con el norte de África, el desarrollo económico que tenemos con ellos, lo mismo, se quedó circunscrito a Arabia Saudí y el entorno de la península arábica. Allí es un problema para ellos. No tienen vacuna. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estamos en un momento histórico donde el desarrollo de la biotecnología es tan tremendo, es decir, que la terapia génica, que es una terapia que se está introduciendo ya en muchísimas enfermedades y que va a ser un factor importantísimo, tanto de desarrollo económico como de mejora de la salud de la población. Esa tecnología estaba ahí ya. Hemos hablado del CRIS, de la técnica de ruptura, de romper por encima el ARN. Esa tecnología estaba y la hemos aplicado, y hemos tardado un año, o sea, no es que ha sido el instante, hemos tardado un año. Esa tecnología la hemos aplicado a las vacunas. Las vacunas hasta ahora eran, cogías un virus, una bacteria, o las rompías y sacabas los trozos y los utilizábamos como vacuna. O cogíamos un virus y lo pasamos 1000 veces y lo dejamos sin capacidad de producir enfermedad, pero sí producir efecto inmunológico. Pero ahora no, hemos hecho una cosa absolutamente distinta, que es terapia, que es, primero, una de ellas, coger un trocito, digamos, de lípido, una bolita de lípido microscópica, y meter ahí un ARN, y meterlo dentro de la célula. Y que ese ARN no produce nada más que codifica unas proteínas. Saque las proteínas por la célula y te inmuniza. Y la otra es coger un virus de mono, que se le ha quitado el genoma, los códigos genéticos de dentro, y le hemos metido dentro un código genético que codifica una proteína. Esas tecnologías estaban desarrolladas y se estaba haciendo con la genética, con las terapias génicas. Lo único que hemos hecho es aprovechar esas tecnologías y sacar vacunas. Por eso todo el mundo, los de siempre, los antivacunas, los catastrofistas, lo que el mundo se va a acabar, todo eso, las fake news, pues sacan, es que te van a meter el chip, eso. Esas tecnologías sabíamos que estaban ahí y que incluso España tiene un buen desarrollo en ese aspecto, ¿no? Y tenemos una vacuna ya en fase 3 que va a salir, muy buena. Lo que único que ha hecho es que teníamos esa tecnología y la hemos aprovechado para hacer vacunas. Es verdad
que no, esto es la catástrofe, no hay que infradimensionar esto, esta es la catástrofe más grande que ha tenido los seres humanos en 100 años. Porque en España la mortalidad que ha producido, el desastre económico que ha producido, el sufrimiento de personas desde el punto de vista de pérdidas de empleo, de pérdidas de empresa, pérdida de asociación, tremendo. Supongo que será compensado con las grandes cantidades que llegarán de Europa. No sé. Pero lo que se aprovecha es una tecnología que había y la hemos aprovechado porque teníamos esos problemas y la hemos aprovechado. Y realmente nos están dando efectos. Como todo que es novedoso, pues la gente, el desconocimiento o la falta de conocimiento de cómo son estas tecnologías, pues ha hecho que haya una proporción de la población que sea incrédula. Pero los efectos, y si es por los efectos que está produciendo la vacuna, hemos sobredimensionado los efectos que produce AstraZeneca, independientemente del incumplimiento de AstraZeneca, que no ha cumplido nunca con lo que se le había pagado. Pero hemos sobredimensionado los efectos. Que yo sepa, 2 personas hemos tenido y hemos puesto... Pongo una cosa que no debía ponerla. En infecciones hospitalarias mueren más personas al cabo del año que por vacuna. En infecciones hospitalarias, que no deberían de producirse. Es un rubro. Septicemia, infecciones en quirófano, etcétera, etcétera. Efectivamente. Claro, mueren más personas. Y la gripe ha matado todos los años también un montón de gente. Gripe, mínimo 3.000, 4.000, 5.000 personas, sobre todo personas mayores, ¿no? ¿Y usted piensa que, por ejemplo, la batalla mediática contra la vacuna de AstraZeneca sea debida a que es la más barata, la más puesta, fabricada en Inglaterra y que Inglaterra salió de la Unión Europea? O sea, hablo de guerra de lobbies farmacéuticos. También los hay. Es decir, ahí hay un espacio comercial que supone mucho dinero. Muchos cientos de millones. Las empresas farmacéuticas son la segunda en beneficios del mundo. Es decir, es verdad que también ahora... como que hay gente que llaman conspiranoides y dice, crea una enfermedad y automáticamente antes tiene el medicamento. Entonces, crean dependencia porque están diciendo que tendremos que hacernos vacuna anual o por lo menos algo parecido. Hombre, yo creo que una vez que lleguemos al final, es decir, que el virus no tenga nadie a que infectar y tengamos la inmunidad de rebaño, habrá gente que se vacune o no se vacune. Pasa ahora mismo, pues yo qué sé, con la parotiditis. Pero yo no entiendo mucho, pero veo y leo que, por ejemplo, cualquier tipo de virus está en una mutación constante porque siempre busca de dónde surtir su alimento, como queramos llamarlo, o su víctima, o su persona o elemento que lo transporte de un lado a otro. De hecho, este COVID, no sé qué número es, porque no sé si ya vamos por el 37, porque la llaman COVID-19. Las vacunas tendrán que estar constantemente estudiando y modificándose también en base a las mutaciones que haya. Ya tenemos unas cuantas. Como la gripe todos los años, es decir, es variada. Todos los años hay una red de laboratorio que recogen las cepas que están circulando, que la Organización Mundial de la Salud las recoge por una red de laboratorio en todo el mundo, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, porque varía en invierno y en verano cada hemisferio. En el hemisferio norte la recoge en la época de invierno y llega el verano la pasa a la red de empresas que hay que quieren fabricar. Es decir, que nadie impide que se puedan fabricar vacunas de gripe, quien quiera. Es decir, y las pasa a quien se las pide. Y sobre ese tipo de cepa es la que se hace la vacuna. Aquí pasará igual. Es decir, habrá la red de... Aparte quería decir otra cosa, la red de vigilancia que hay, que es muy potente a nivel europeo, a nivel de todos los países, recogerá las variantes que hay cada año
Y con eso se hará la vacuna de ese año. Y será una vacuna más. Lo que ha pasado este año es que gripe no ha habido. Es decir, la competencia ecológica nos ha llevado a que el coronavirus ha eliminado al virus de la gripe. Aparte de las medidas que hemos tomado de las mascarillas, que es importante, y que se demuestra que, como tú dices, es más importante llevar una mascarilla en esa época, como han hecho los occidentales, que a lo mejor surte más efecto que la vacuna. Porque no transmite una persona con respecto a otra. Igual, llegado el mes de octubre, noviembre, o los meses punta de diciembre, es mejor ponerse una mascarilla. Yo no quiero ser polémico, pero por ejemplo el tema de las mascarillas, esta quirúrgica, que siempre se han usado en los hospitales, etcétera, lo que tengo entendido es que el que la tiene puesta bloquea, o sea, mi respiración hacia afuera, pero no que yo me infecte hacia adentro, en el sentido que protege algo así, ¿no? Y luego, por ejemplo, si yo quiero utilizar una pintura para pintar algo tóxica, una mascarilla tiene unos filtros y unos costes bastante importantes. Me parece tan extraño que mascarilla que cuesten 50 céntimos, 30 céntimos los proteja, sea FP2, 3, 4, 5, quirúrgica, etcétera, de un virus tan potente. Eso sí que me extraña a mí bastante. Yo no soy negacionista, ¿eh? No, pero me refiero que la mascarilla lo que es simplemente un tejido de una mínimo de porosidad que es más pequeño que el tamaño del virus. Y luego, pasado una mascarilla de ese tipo FP2, en realidad pasadas 8 horas de utilización continua, el efecto es muy bajito. Un momento. Utilización continua. O sea, si yo cojo una mascarilla, me pongo esta mañana 2 horas, vuelvo a casa, me la quito, me la vuelvo a poner, ¿me sigue sirviendo? ¿La he gastado 2 horas? No. La FP2. Sí, Tú llevas 8 horas continuadas y el efecto disminuye mucho y casi nulo. Nosotros en hospitales, por ejemplo, utilizamos una mascarilla de cada turno. Ya. Y estas mascarillas, digamos, customizadas con dibujo en tela, etcétera, que son lavables, dicen 50, 100 veces, etcétera, sin filtro ni nada, ¿eso sirve para algo a 3 capas de tela? No. Aparte de ir por la calle guapos o guapas. No protegen. Las que protegen son o la quirúrgica, que protege al que está enfrente. Al que está enfrente, por eso si lo llevamos los dos, protege a los dos. Y la FP2 o FP3, que lo único que se distinguen es el tamaño, digamos, de microporosidad del tejido. 0,1 micra o menos de 0,1 micra, que es la FP3. Y lo que protegen, ya protegen a los dos. Lo que no protege es esa que tiene un filtro así, que tiene un filtrito, esa no protegen, porque lleva una lengüeta que permite para adelante o para atrás, se permite para afuera, pero no para adentro. Las FP2 y las FP3, los ensayos que hay por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, es que, y las que están homologadas, son 8 horas de utilización continua. Es bidireccional. La quirúrgica solamente en una dirección. Solamente en una dirección. Y la FP2, F3 es bidireccional. Muy bien. De hecho, eso ha sido, en España, en Andalucía no se fabricaban mascarillas. Al principio eso fue terrible. No teníamos que importar todo de China. Pero eso, digamos, la parte positiva de todo esto es que Córdoba hay ahora mismo una empresa que produce millones de mascarillas. Y ha dado lugar a aparecer la industria de los alcoholes. Pues es una industria que se ha creado y que no deberíamos que dejarla perder, porque es una costumbre que deberíamos que mantener, ¿no? Para muchas cosas, porque evita transmisiones no solamente del coronavirus, sino de la misma gripe, la mayoría de las veces la transmisión por la mano, no es por vía respiratoria. Pues muy bien, no quiero... No. Hay Mari Carmen también tenía una cuestión. Sí, bueno, ante todo, darle la enhorabuena al doctor por la charla que nos está dando esta tarde. Porque a mí me ha gustado mucho que nos haya dado datos de Andalucía, de las provincias, de cada provincia, porque muchas veces escuchamos, pero nos hablan en los telediarios de lo que es España, va por comunidades, pero él nos lo ha dado de lo que es lo que más nos interesa, que es el entorno nuestro, de la provincia andaluza. Y una cosa que quería preguntarle, que bueno,
se ha escuchado que es así, pero yo quería preguntárselo a él a ver su opinión. Que si es verdad que los vacunados del COVID pueden contagiar el COVID. O sea, pasarían como personas asintomáticas y, o sea, habría que tener cuidado con eso. Claro, Porque la vacuna lo que quita son los síntomas, pero no la transmisión. Pero claro, en un entorno de baja transmisión, y incluso los vacunados, la transmisión que van a producir es muy poquita. Incluso la transmisión, es decir, la transmisión del vacunado, lo que nosotros hemos visto en la práctica, porque hemos visto brotes hospitalarios, brotes comunitarios, todo, y el vacunado transmite en muy baja proporción. Es decir, no te puedo decir que no transmita, pero transmite en muy baja proporción. Y en un entorno de un alto nivel de vacunación, prácticamente ni se nota. bien. Entonces no tenemos que preocuparnos mucho. No, yo creo que por no los habría que vacunados. preocuparse, ¿no? Y además eso, yo creo que los sistemas de alertas que tenemos, que hemos mantenido y que se van a mantener durante mucho tiempo en Andalucía, y supongo en el resto de España también, eso está controlado, está perfectamente controlado. Es decir, porque los dispositivos que hay tanto en atención primaria como a nivel de los hospitales, eso permite capturarlo rápidamente. Es más, cualquier vacunado que tenga el más mínimo síntoma y que rápidamente se secuencia, se coge, se le hace una PCR y se secuencia por si fuera lo que hemos dicho, una variación de algún tipo de, una variación del virus. Pero es una muy baja transmisión lo que pueden tener los vacunados, bajísima. Y ya digo que en un entorno de alto nivel de vacunación, eso apenas se va a notar. No es un elemento que vaya a disparar. Sin embargo, un elemento que yo veo que sí puede disparar es esos botellones inmensos de gente muy joven. Eso sí, en mi punto de vista, que aporta muy poco a nada, debería que ser controlado. Porque eso ni aporta económicamente y es un elemento de riesgo para, ya que estamos en una situación buenísima, es un elemento que puede distorsionar la evolución tan buena que llevamos. Y además que no, el tema del distanciamiento lo llevan peor que personas de más edad. Se acercan, se abrazan, se besan. Sí. Y eso, lo que yo creo que ya para mayo, mediados de mayo, empezarán los grupos ya menores de 18 años, que van a ser masivos, ¿no? en grandes centros. Alain también tenía alguna pregunta que nos escribió por el chat, pero que bueno, le invitamos a que nos la plantee directamente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Enhorabuena, muchas gracias, Paco y Enrique, por invitarme. La verdad, doctor, ha sido muy explícito y, como ha dicho antes Mari Carmen, ha sido enfocado hacia la zona nuestra, la zona de Andalucía, Málaga en concreto, y creo que los datos han sido bastante explícitos y creo que algo más sabemos sobre la zona nuestra que nos afecta directamente. Tenía un par de preguntas un poco así en el aire que me vino mientras que estaba hablando. Una de ellas es, por ejemplo, la variante india, si nuestras vacunas actuales están preparadas dentro de lo que se sabe de la mutación que ha tenido efectos tan gravísimos, tan mortales en India. Y luego la otra pregunta más nuestra, que si nuestra vacuna que se está desarrollando, o algunas vacunas, creo que hay varios centros en España que están desarrollando una vacuna española, ¿a qué nivel estamos y qué previsiones hay? Y sobre todo, ¿qué tipo de vacuna serán? ¿Son de la vacuna al estilo Pfizer o de AstraZeneca? Y por último, ¿qué le ha parecido ese adelantamiento o esas previsiones de eliminar el estado de alarma tan pronto, si esto puede afectar
en una nueva ola de contagio en las próximas semanas, que es lo que se está haciendo ver un poco la incredulidad mayormente de la juventud que ya no se está preocupando tanto de las informaciones que se está dando ni en televisión, ni en radio, ni nada, porque indudablemente el tener oprimido tantísima juventud, incluso nosotros mismos, estallamos en algún momento y la verdad que la euforia y la alegría de poder salir a la calle es importante y también nos está reconfortando un poco para reencontrarnos, como bien había dicho antes, y de pronto, pues en algún momento de este año poder pensar en quitarnos la mascarilla progresivamente, pero siempre con las precauciones necesarias. Muy bien. Lo primero que me preguntó, que fue la vacuna, digo, la variante india, hasta ahora lo que tenemos, lo que hemos visto nosotros en personas vacunadas con vacuna Pfizer, con vacuna Moderna, incluso con AstraZeneca, que ha habido variante, hemos tenido pocos casos, pero con variante india no se ha desarrollado, la vacuna cubre razonablemente, es decir, no ha habido un COVID con una sintomatología, es decir, que no ha habido síntomas, los que hemos tenido infectados vacunados no han desarrollado sintomatología, es decir, simplemente se ha visto al hacer la secuenciación que era una variante vacunado, en este caso concreto con Pfizer, vacunado con Pfizer, y que tenía cepa india, que de todos los que yo he visto, y probablemente en Andalucía creo que hay muy poquitas, y vacunado y no ha desarrollado ningún tipo de sintomatología. Y se estudiaron con ocasión de algún brote que era afectado por un brote y no había habido síntomas, lo cual es un indicador que la vacuna es efectiva hasta ahora. Con respecto a la vacuna española, está en lo que se llama en fase de ensayo clínico 3, es decir, que ya se está poniendo a grupos de personas. Lo que pasa es que para poder hacer luego la autorización de lo que llama la Agencia de Medicamentos y Alimentos Europea, tiene que tener hechos los ensayos clínicos en fase 3 y todo registrado perfectamente, y ya luego en la Agencia de Medicamentos Europea lo revisan. Nosotros estamos en fase 3. Esa fase significa que una vez que ya se hagan aprobados terminen los estudios en fase 3, se mandará el informe a la FDA, el cálculo. Yo la vacuna española, yo creo que terminar los ensayos clínicos junio, julio, y que la apruebe y que se mande todo a la Agencia de Medicamentos Europea final de año. ¿Qué modelo Y de es una vacuna que ¿Sí? se basa también en el ARN, en el ARN. Y con respecto al tema de que si se ha quitado el estado de alarma pronto, yo creo que sí que se ha quitado pronto. Y está causando una variabilidad que era innecesaria. Complicar la vida más de esa manera. Pues se ha complicado la vida mucho. La prueba, uno la prueba, si se aprueba ahora sí, otro no. Yo creo que había una norma, que tendría que haber una norma a nivel nacional, a nivel estatal. Y eso, más que estado de alarma, tendrían que hacer la ley de sanidad, de alerta sanitaria, que se pudieran establecer unos estados en función de algún problema de tipo sanitario. Claro. Y no hiciera falta ni crear un estado de alarma ni la otra modalidad. Entonces, y que se tuvieran medidas sanitarias. Yo creo que el gran problema aquí ha sido ese. Es decir, el estado de alarma. Es verdad que al principio esto nos cogió a todos desorbitados. Nadie se pensaba lo que nos cayó encima al principio. Ni la segunda, que fue toda peor, ¿no? Pero se han cometido errores a todos los niveles. Es decir, por países pero también a nivel mundial. Es decir, la OMS alertó,
todo el mundo decía, esto es una gripe. El problema es que le cogió el paso a cambiar a todo el mundo. La gripe, esto es como una gripe, todo el mundo decía. Y la OMS decía, bueno, no es como una gripe esto. Muchos países dijeron, sí, desde el momento, China lo dijo tarde. Lo tenía que haber dicho por lo menos semanas antes que se hubiesen tomado medidas. La OMS alertó, muchos países dijeron esto, no, si se hubiesen tomado medidas a nivel nacional, nos cogió la mayor medida, estado de alarma, todo cerrado. Ahí se pueden hacer todas las críticas que se quieran, pero la realidad es la que tenemos. La realidad es la que tenemos. Y que, bueno, y que gracias a Dios, pues estamos ya en el final del túnel. Y eso es lo que nos interesa, es decir, después de un año, eso es lo que nos interesa, es que estamos al final del túnel, hemos creado los elementos suficientes para que esto se ataje ya de manera radical, definitiva, y es lo que nos interesa, que la economía empiece a funcionar y que nos normalicemos y que evitemos también el que pueda suceder otra cosa de esta. ¿Cómo la forma de decir que, desde mi punto de vista, hay que crear estructuras desde el punto de vista de la salud pública, tipo como los centros de control norteamericanos, que ya lo hay en Europa, los SDC, European Center for Disease Control, que hacen una labor muy importante. Y que el eje, si perdemos las batallas con respecto a estos problemas, y que van a existir porque han existido a lo largo de la historia, y a nivel de cada estado tiene que estructurarse unas instituciones que controlen, que vigilen y que sean eficientes y efectivas para todos estos problemas, porque estos problemas nos van a surgir. Y la cuestión es que, como todo en la vida, es planificar, que no nos coja de improviso otra vez. Y con respecto a lo último, es verdad que yo creo que el estado de alarma se ha quitado demasiado pronto. Es decir, sobre todo, más que, y se podían haber ido relajando las medidas, es decir, la apertura un poquito más alta, las 12, que permitiera el juego a las empresas de común acuerdo, permitir el juego de las empresas y que no se estuviera perdiendo tanto como se ha perdido, ¿no? Pero bueno, en eso, si entramos, podemos llevarnos toda la tarde haciendo las críticas. Más vacunados, sobre todo tener más vacunados, que eso era la meta de todo esto, era tener mucho más vacunados. Claro, otra cosa que nos coge, que también nos viene, es que debemos que tener una industria estratégica de vacunas. Debemos que tener una industria estratégica, y eso hay que dirigir los esfuerzos empresariales a crear holding que permitan fabricar vacunas, pero lo mismo que permitir fabricar ciertos medicamentos. Es decir que... Permite una última pregunta. ¿Cuál es su opinión en cuanto a liberar la patente en sí a nivel mundial? ¿Nos arriesgamos a que existan o que se vaya a fabricar vacunas falsas o equivocadas o hecho como se ha ido pensando para hacer negocios? ¿O qué le parece eso de eliminar las patentes? Hombre, es verdad que siempre se va a producir la picaresca en todos los sentidos. En los medicamentos ha pasado. Hubo medicamentos que se fabricaban en Sudáfrica o en China también, que fueron verdaderos timos. Frente a eso hay que establecer controles nacionales, es decir, los controles nacionales deben ser muy rigurosos. Si toda industria esa debe ser controlada. Ahora, eliminar la patente ahora mismo de las vacunas, yo creo que no sería malo, puesto que, me refiero, las cantidades que se han dado para la investigación y para el desarrollo de esas vacunas son muy importantes. Es decir, entonces, eliminar patentes, pero como usted dice, bajo control. Es decir, no yo decido fabricar porque ahí la naturaleza humana, como todos sabemos, es la que es. Y se pueden dar efectivamente problemas de esa índole. Pero si se libera, debe ser bajo un estricto control. Bien, pues muchas gracias, Alain, muchísimas gracias. Tenemos a María también, fiel seguidora de las videoconferencias de APIME.
y que llevo un ratito con la mano. ¿Tenías alguna pregunta más, Elaine? No quería acordarte. Gracias. Adelante, María, por favor. Sí, por favor, buenas tardes. Buenas Enhorabuena, doctor, Muchas por la gracias. conferencia. Muchas Enhorabuena, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme. Una pregunta práctica, doctor, que me va a pasar a mí este verano. Usted sabe que por vivir aquí en donde vivimos, pues recibimos familiares, hijos que quieren venir a pasar el verano con nosotros, nietos, y que por edades que son jóvenes todavía no están vacunados, ¿verdad? Porque no pertenecen a ningún grupo determinado de profesores o así. Yo, por ejemplo, estoy ya vacunada. Cuando venga mi hija con mis nietos o mis hijas a mi casa a pasar este verano que quieren venir, ¿qué medidas tengo que tomar yo? Que yo ya estoy vacunada. ¿Puedo ir sin mascarilla? Por ejemplo, ellos harán una PCR, vienen, plan, ¿cuál tiene que ser las medidas que yo tengo que tomar a pesar de estar vacunada? Eso me gustaría saber porque habrá muchos casos como el mío, ¿verdad? Bueno, yo creo que de momento las mascarillas no deberíamos que quitárnoslas. Es decir, yo creo que las mascarillas debería que ser el último que nos quitara. La mascarilla, yo creo cuando digamos, mire, ahí estamos en una tasa de incidencia de 10, de 5, de 4. Pero mientras tengamos tasas de incidencia de 90 o de 100, de 120, no deberíamos que quitarnos las mascarillas. Sobre todo porque, como hemos dicho, todas las vacunas tienen un 94% de eficacia, es decir, de cada 100, 94 se inmunizan, pero 6 no se inmunizan. Entonces, yo creo que, y las medidas, mascarilla y lo mismo las manos, y tengan una PCR hecha. Que tengan una PCR hecha, con lo cual garantiza durante un tiempo el que no va a haber transmisión. Pero una vez vacunada, yo creo que no va a tener problema si tienen ellos hecho una PCR. Y aún si cogieran el COVID ellos, usted no va a tener prácticamente síntomas estando vacunada. Por lo Pero menos debemos de estar todos con mascarilla en casa. No, en casa no. No, en casa no, ¿verdad? En casa estando yo vacunada, ¿no? Y ellos claro, con una PCR. Claro. Y si se produce una transmisión, usted no va a tener síntomas. Usted no va a tener síntomas. Pero sí, si se produce una transmisión, si usted se infecta, no va a tener síntomas, pero puede transmitirlo. Claro. Entonces, las medidas, no debemos quitarnos las medidas básicas, la mascarilla, sobre todo en la calle, y las otras medidas, la higiene de manos, que gran parte de la transmisión es la mano, y en la calle la distancia básica. Bueno, eso sí lo tengo claro, pero lo que no tenía claro es qué debo hacer yo en mi casa cuando reciba a mi hija, por ejemplo, que viene de Madrid, si con tiene sus una niños, que se PCR hace una PCR reciente, y yo ya estoy vacunada. ¿Podemos estar sin mascarilla? Sí. Si ellos Sí, tienen una vale, eso es lo que PCR, yo quería saber porque me va a pasar y quiero estar tranquila, claro. Y mi hija también está preocupada por eso. claro, la medida más eficaz es que usted esté vacunada y que tengan ellos hecho la PCR. Vale, vacunada sí que estoy. Sí, pues, si ellos se hacen PCR, se supone que en su entorno familiar no va a haber transmisión, en la burbuja, pero en la calle la mascarilla. Sí, en la calle, por supuesto, cuando salgamos a la calle nos ponemos mascarilla, guardamos distancias, pero es el ambiente en casa lo que a mí me preocupaba. En eso, vale. Con vacunado y con PCR no debe tener problemas. Pues muchas gracias, doctor. Me quedo tranquila, entonces. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Un saludo, doctor, encantada. Son las 8:25, yo no me resisto a una última pregunta. Nos hemos pasado de tiempo, como casi siempre. Y igual que nos pasó en la otra ocasión, doctor, sí. Al final las preguntas con el tema del COVID, y ha pasado casi un año desde que estuvo usted con nosotros, sí, sigue suscitando muchísimas dudas, muchísimas preguntas, y da gusto además escuchar hablar. Yo sí tenía una, gran parte de nuestros asociados pues son de hostelería, del sector restauración, y
¿qué le podemos decir como consejo, aparte de los obviamente que ya han incorporado y que me ha gustado mucho escucharles de sus palabras, que desde luego no han sido ni mucho menos responsables en temas de contagio, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar de verdad a una sociedad? Y Yo le decirle, diría que sigan con primero que se difunda, lo primero yo creo que hay que difundir que la Costa del Sol es un destino y todos sus establecimientos son seguros porque cumplen todas las medidas. Es más, yo creo que yo he estado en establecimiento de la Costa del Sol y creo que las medidas han sido muy superiores a las que habitualmente se tienen en otros sitios, por la tradición que existe. Son establecimientos, primero que hay que difundir que la Costa del Sol es un sitio seguro, donde el nivel de vacunación y donde las tasas de incidencia son ya muy bajitas. Y segundo, y por último, decir que se mantengan las medidas que tenemos hasta ahora. Separación, mascarilla fuera y el de alcohol. Con esas medidas yo creo que tenemos más que suficiente. No debe haber un problema. Y sobre todo porque ya estamos viendo el declinar que tiene esta epidemia en toda la zona de Andalucía. Es decir, que en los próximos meses vamos a tener un porcentaje cercano o superior al 70%, con lo cual vamos a garantizar en que no haya circulación del virus. Ten en cuenta que, por ejemplo, de parotiditis tenemos un 90%, nunca llegamos a un 100%, 90-95%, y de vez en cuando nos surgen brotes. Pero con un 70% tenemos garantizada la inmunidad de rebaño. Y guardando las medidas a nivel social de la mascarilla, que sabemos, no debe haber problema y es un destino seguro. El verano puede pasarse sin problemas de ningún tipo, sin que aparezcan brotes de ningún tipo. yo llevo preguntándome desde el 14 de marzo, quizás porque me dejo llevar de la fama que tenemos los andaluces de juerguistas, y en cambio cuando llevo viendo en televisión casi día tras día como Andalucía, pues no ha sido afortunadamente el peor de los ejemplos. Yo diría que al contrario, hemos sido... Entonces, me estoy dando cuenta que la pregunta que estoy haciendo es muy fea, porque soy andaluz, pero estoy dejando muy mal a los andaluces. O sea, no me creo que hemos sido tan responsables. ¿Hay otro motivo? Porque... Bueno, yo creo que hemos sido responsables. Yo he estado, digamos que en la calle toda la epidemia, saliendo a las 2 de la mañana, y yo he visto cómo la gente cumplía, a límites que no te pueden imaginar. Yo tengo muchos amigos que tienen establecimientos y se han desvivido por aplicar las medidas, incluso cuando iba en su detrimento económico. Han aplicado medidas y han puesto seguridad en todos los establecimientos que yo conozco, que digo que tengo muchísimos amigos en ese campo. Y yo he visto cómo se han aplicado medidas. Que luego ha habido, naturalmente, las excepciones, donde pues, se reunían 14 sitios, pero muy a pesar Las excepciones, doctor, las hemos tenido en todo el país. O sea, no ha sido solamente en Andalucía. pero en Andalucía nos hemos portado muy... O sea, quiero pensar, no se me ocurre otra cosa que efectivamente lo que usted dice, lo hemos hecho bien y la hostelería ha sido una de las que ha dado ejemplos de por supuesto, ¿no? Y como ya he dicho con la diapo que puse, no fue la causa para nada. Ha sido digamos, la víctima, por decirlo en términos un poquito duros, es decir, la mayor afectada sin tener culpa, porque los grandes variables que han determinado la difusión las puse antes. Es decir, para nada ha sido la hostelería ni la restauración. O sea, han sido los perjudicados de este problema. Y en todos los establecimientos que yo he visto, las medidas se han cumplido. Y en hoteles no te digo. Se han cumplido a rajatabla. Y se van a cumplir aún más este verano. Claro. Es más, yo creo que eso da un marchamo de garantía, de calidad. Yo pongo el ejemplo del 92. En el 92
partícipe en cosas de ese tipo, también de la vigilancia epidemiológica, del control de las toxinfecciones alimentarias, y había reticencia, pero luego al final le decía, oye, es verdad que esto nos ha permitido mejorar nuestra calidad, dar una imagen de comunidad seria y que sabe hacer las cosas. En esto yo creo que puede revertir lo mismo, es decir, que es verdad que todo tiene coste, pero que al final esto va a decir, mire usted, hemos salido mejor, reforzado, ha habido mucho sufrimiento, es verdad que ha habido mucho, pero hemos salido reforzados. Seguimos manteniendo las medidas higiénicas, que además en toda la restauración es fundamental. La calidad o la garantía que viene aquí un turista de cualquier parte del mundo sabiendo que no va a tener ningún tipo de problema, ni el día siguiente va a tener que ir a urgencias, eso es fundamental, importantísimo. Y la higiene de manos está muy ligado a todo eso. Que el final de todo esto, desde mi punto de vista, aparte de todos los sufrimientos que hemos pasado, es que vamos a salir renovados. Hay que salir renovados y es decir, hemos mejorado y vamos a seguir mejorando. Y podemos dar respuesta a lo que venga. Yo desde que bueno, tuve ocasión de empezar a salir fuera de España y tener de verdad unos ojos objetivos comparando los hoteles que nos encontramos en nuestra costa a lo que nos encontramos fuera, gran parte de verdad lo pienso, gran parte del motivo por el que aquí la hostelería lo ha llevado también las normas, no los resultados económicos. Es la gran profesionalidad que tiene el tejido hostelero en nuestro país. Es que la diferencia es brutal con el resto de las estrellas. Es un poco... Es que si nada más que ve, es decir, a nivel internacional la relevancia que tiene todo lo que es la hostelería española y andaluza, eso no se ha ganado claro. de la noche a la mañana, se ha ganado durante años y años de trabajo muy duro. Y con mucho esfuerzo. Y con mucho esfuerzo. Mucho. Y que pues, desafortunadamente esta situación, esta epidemia, pues ha llevado a muchas pérdidas económicas, porque claro, la implicación que esto ha tenido económica es terrible. Totalmente. Pues nada, daros las gracias a todos. Estamos ya pasados las 8:30. No hemos pasado ya bastante más de lo previsto, pero con el doctor siempre nos pasa lo mismo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y Enrique, por favor, termina y despide tú. No, darle las gracias al doctor Dávila porque desde luego ha sido un informe muy próximo, muy concreto de lo que necesitábamos. Tener más claro de tanta saturación de información como había hablado antes, por medios nacionales, por medios regionales, pero que no tenemos, no son los que viven aquí. ¿eh? Sí. Y estos datos que está dándonos, que son bastante esclarecedores, me parece que nos da bastante luz y esperanza en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Pues, muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido. Gracias a todos. Y le llamaremos de nuevo en otra ocasión, doctor. Cuando ustedes Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y saludos a todos los amigos de APIMEC. Muchas gracias por la charla, es muy interesante. Gracias. Gracias, María. A vosotros.